Qué gusto saludarles. Es una alegría estar conectados todos juntos en comunidad en línea. Así es que le damos un aplauso al Señor por tu vida. Bienvenidos, bienvenidos, gracias a Dios. Bueno, pues hoy tenemos la bendición y la oportunidad de seguir escuchando un mensaje. Gracias, Pastor José, por la oportunidad. Y pues bueno, vamos a preparar nuestro corazón. Este tema tiene por nombre: hey, disfruta tu vida. Sí, disfruta tu vida. Dios quiere que podamos entender que muchas veces las preocupaciones, las cosas que estamos viviendo, las malas noticias, la situación en la que a veces estamos, nos impide, nos distrae, nos desenfoca de poder disfrutar lo que ya tenemos y no enfocarnos en lo que no tenemos. Dios quiere que tú y yo hoy aprendamos a disfrutar la vida y de lo que sí tenemos tú y yo. ¿Tienes esposo? ¿Tienes esposa? ¿Hijos? ¿Familia? ¿Trabajo? ¿Negocio? ¿Tiempo? ¿Tienes vida? ¿Tienes salud? ¿Tienes lo que tú quieras tener? ¿Lo tienes? Sí, disfrútalo, disfrútalo. Los jóvenes, su juventud, disfrútala. Tu tiempo, tu fuerza, porque cuando tengas 55 años como yo, no va a ser lo mismo hace 10 años que ahorita. Ya te cansas como estás más grandecito. Pero joven, disfruta tu tiempo, tu fuerza, tu creatividad. ¿Tienes internet? Bueno, pues aprende inglés, aprende un idioma, un arte. Busca la manera de poder hacer algún negocio, emprender algo. Disfruta tu tiempo, disfruta lo que tienes, no lo que no tienes. Disfrútalo hoy. Ese es el tiempo de aprovechar lo que tenemos y no lo que nos hace falta. Aprovechémoslo. Jesús nos dice en Lucas capítulo 12, versículo 15, en la traducción lenguaje actual, y dice así el Señor Jesucristo: luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de más cosas se vive una larga vida y feliz. Y a veces estamos tan preocupados por lo que nos hace falta que por lo que ya tenemos. Y dice la palabra aquí que cuando tú y yo entendemos esto, vamos a disfrutar nuestra vida. Yo recuerdo cuando era más chico, hace como unos 10 años, cuando era jovencito, yo quería un bochito, ¿sí? Decía, con que yo tenga un bocho, con eso voy a ser feliz, con eso me conformo. Y cuando tuve el bocho, ¿qué crees? A los pocos tiempos ya quería yo un Mustang, ¿sí? No nos conformamos, queremos más y más y más para ser felices a veces. Y realmente Dios quiere que disfrutemos lo que tenemos ahora. Y tú y yo tenemos que recordar que nosotros ya tenemos una vida que nos entregó Jesucristo. Tú y yo estamos en Cristo y Él ya nos entregó una vida en abundancia y una vida eterna. Ya nos fue entregada. Ahora, ¿para qué nos entrega algo Dios? Para que lo disfrutemos, para que lo estemos disfrutando, para que podamos usarlo. Dice Juan 10:10 en la palabra de Dios para todos. Dice así: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. El afán, la preocupación, las envidias, el enojo, las competencias, los malos deseos, los pensamientos, ello hace que nos robe la bendición de disfrutar nuestra vida y a quienes tenemos. Pero Jesús dice: yo vine para que tenga la gente vida y la tengan en abundancia. Jesús vino a eso, a darnos una vida y una vida en abundancia. La pregunta es: ¿la estamos disfrutando? ¿La estamos disfrutando? Te digo así porque ya nos lo fue entregada. Vida en abundancia y eterna.
Dice la palabra en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo, eso es la vida en abundancia, la vida eterna. Mientras más yo estoy conectado a Jesús, mientras más yo tengo una relación con Él, entonces dice la palabra que yo lo voy a conocer más. Muchas veces decimos que sabemos de Dios, pero no lo estamos conociendo. Y conocerlo a Él hace que yo le agrade a Él. Porque es mi Dios, es mi papá, es mi todo. Entonces todo lo que yo haga lo voy a hacer para agradarle a Él. ¿Por qué? Porque tengo que disfrutar esa vida que ya me entregó en Jesucristo. Entre más lo conozca y entre más le permita yo a Dios tratar con mi vida, entre más le permita a Él que me guíe, entre más le permita a Él que cambie mi vida, entonces más le voy a conocer, y entonces mis errores que he cometido me van a ayudar para vivir mejor mi futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis errores me hacen, cuando yo busco de Dios, arrepentirme, y al arrepentirme yo tomo de la sabiduría que Dios viene a mi vida y viene su gracia a mí. Pero yo necesito entender que entre más busco al Señor, pues más me voy a arrepentir. Y si más me voy a arrepentir, entonces me va a preparar para recibir lo que Dios tiene para mí, para ti en el futuro. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? A veces no entendemos lo que estamos pasando. Tú podrías decirme, bueno, Jorge, tú no estás pasando lo que yo estoy pasando. No, pero lo que sí te puedo decir es lo que dice la palabra en Romanos 8:28. Y dice, además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Sí, Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que la gente, a través de ti y de mí, conozca a Jesucristo nuestro Señor. Sí. Entonces quiere decir que entre más yo me conecto a Jesús, entre más yo bebo de Él, la vida de Jesús la tomo para mí. Y entonces la disfruto y la comparto con la gente que Dios me dio. Es que mi esposa, es que mi esposo, pues toma de Jesús, porque nadie puede contra la presencia del Señor. Y si tú estás bebiendo de Jesús, entonces en ese momento la gente empieza a beber de Jesús a través de nosotros. ¿Sí? Los problemas, las situaciones difíciles que podemos pasar, ellas nos van a ayudar, porque esas situaciones lo que van a hacer es que la gente no va a ver el problema, no va a ver la enfermedad, no va a ver la escasez, sino va a ver la gloria de Dios y la gracia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios nos va a sanar, porque Dios nos va a prosperar y porque Dios nos va a ayudar. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra vida. Tenemos un Dios de milagros, un Dios poderoso. Yo recuerdo mucho cuando mi hija Georgia tenía 5 años, le habían diagnosticado leucemia en su sangre. Y con 2.7 de hemoglobina en su sangre era imposible que su cuerpo estuviera funcionando. Pues mi esposa y yo recuerdo que las noches eran noches de orar, llorar, adorar, clamar. Y salíamos de ese lugar y continuábamos con lo que estábamos haciendo. En el día pensábamos en Dios, pensábamos en la sanidad, pensábamos en el poder que tenía Dios. Y al mes el Señor la sanó. Pero lo que más nos impactó es que la gente nos decía, es que Jorge y Fabi, yo los veía a ustedes fuertes, contentos, alegres. Y yo, ¿cómo? Si estábamos todos angustiados.
¿Sabes qué veía la gente? Cuando tú y yo buscamos al Señor y adoramos a Dios, mostramos la gloria de Dios, mostramos la gracia del Señor, alumbramos más que apagar, alumbramos. Y tú y yo hemos sido llamados para alumbrar en medio de esta oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos problemas, lo que el Señor quiere hacer es glorificarse en cada uno de ellos. Hay un ejemplo de un hombre, Salomón, el hijo de David. Él era un hombre poderoso, rico, supermillonario, tenía todo, no le faltaba nada, tenía mucha sabiduría, era un hombre wow. Y fíjate lo que escribió él en Eclesiastés capítulo 2 del versículo 24 al 26 en la palabra de Dios para todos. Y dice: lo mejor que puede uno es comer y beber y disfrutar del trabajo que hace. También vi que esto, la comida y el trabajo, dice, viene ¿de quién? De Dios. ¿De quién viene? De Dios. Y sigue diciendo, porque hay alguien que haya tratado de disfrutar la vida más de lo que yo he hecho. Como diciendo, yo he vivido la vida, la he disfrutado porque no me ha hecho falta nada. Pero sigue respondiendo y dice, además, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien tiene mucho dinero, muchas cosas, mucha fama. No, ¿verdad? Dice que Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. Mientras más nos conectamos a Jesús, mientras más obedecemos la palabra, porque yo la entiendo y hago y la obedezco, entonces voy a poder recibir sabiduría y voy a hacer lo correcto. Y lo correcto es agradar a Dios. Aquí me dice la palabra que no me tengo que preocupar por tantas cosas que a veces necesitamos, porque sigue diciendo, por eso acumular riquezas tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar el viento. No dice que no seamos ricos, sino que no estemos enfocados en eso, sino que disfrutemos nuestra vida, disfrutemos el trabajo, tomemos la gracia del Señor y la sabiduría para ser mejores, para ser más prósperos, más bendecidos, más transformados y poder bendecir a los demás. Entonces, cuando yo veo en la palabra de Dios un ejemplo de Jesucristo, entonces pongo mi atención y me doy cuenta que Jesucristo, cuando tenía 12 años, ¿cuántos dije? 12 años. Un niño, era como tú y yo, humano, de carne y hueso. Él a los 12 años dice que sus papás lo llevaron al templo a Jerusalén. Y de regreso ya venían y a un día de camino se dan cuenta que no venía Jesucristo, su hijo. Dicen, ¿cómo no está? Pues regrésate, otro día de camino. Y dice la palabra que cuando lo encontraron pasó esto. Dice Lucas 2, 46 al 49 y al versículo 52. Le voy a pedir al teclado si me puede apoyar. Dice la palabra, y aconteció que 3 días después, dice, le hallaron en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Imagínate un jovencito de 12 años, sentado con puro picudo. Estaban maravillados de lo que él preguntaba y de lo que él respondía, pero estaba perdido. ¿Cómo se pone un niño o tú y yo cuando nos hemos perdido? Desesperados. No está mi papá ni mi mamá, no tengo dinero, ni casa, ni trabajo, ni comida. Estoy solo. Dice que él estaba platicando, haciendo algo
mostrando con su vida lo que Él podía hacer, disfrutar su vida para oír y bendecir. Y fíjate lo que dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Todos desesperados, dice. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Qué no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús no estaba preocupado por todo lo que le hacía falta. No estaba él temeroso porque sus papás lo habían abandonado. Dice la palabra que les dijo: ¿por qué se ponen así? ¿Por qué se preocupan tanto? Dice: ¿qué no saben que en el propósito de Dios para mi vida tengo que estar? ¿Que no se dan cuenta que haciendo lo que a mi Padre le agrada es donde debo de estar? Y sigue diciendo la palabra que Él les dijo: en los negocios de mi Padre. Y hablar de negocios es hablar del propósito que tú y yo tenemos como gente aquí en la tierra. Dios quiere que tú y yo entendamos que nuestro propósito es que la gente vea, oiga y conozca a Jesús a través de nosotros. ¿Lo crees tú? Yo sí lo creo. Versículo 52. Y termina diciendo: y Jesús a sus 12 años, dice, crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Sí, ¿qué necesitamos entonces? Enfocar, porque aquí está el detalle para nuestros días, para tu vida y para mi vida. Aquí está el detalle. Cada día crecemos, cada día nuestro cuerpo crece, pero así como crece en lo natural, dice la palabra que si tú y yo crecemos como Jesús en sabiduría y en gracia, entonces la sabiduría me va a hacer actuar correctamente, me va a hacer pensar correctamente, me va a hacer disfrutar mi esposa, mi esposo, mi vida, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mi negocio, mi iglesia, el ministerio, lo que tú haces, lo que tú tienes, tu escuela, tu carrera. Dice que crecer en gracia. La gracia me hace ser aceptado. La gracia me transforma por dentro para que mi carácter sea mostrado por fuera. Me transforma su gracia. Su gracia es la que me permite cada vez beber de Jesús y mostrar la vida de Jesús a los demás. Porque cada vez que yo bebo de Cristo, dice la palabra en Juan 15:5, y dice así, dice Jesús: yo soy la vid y nosotros somos el pámpano, somos las ramas que han sido injertadas en la vid. Y dice la palabra: el que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Nada. Entonces dice la palabra que mientras más yo permanezco bebiendo de Jesús, entonces la vida en abundancia, la vida eterna se va a manifestar más en mi vida y la voy a poder disfrutar. Mientras más bebo de Jesús, bebo de su vida, bebo de su carácter, bebo de su sabiduría, bebo de su gracia. Y eso hace que mi vida cada vez agrade más a Dios. Y entonces voy a disfrutar lo que sí tengo. ¿Cuántas veces hemos sonreído al día? ¿Cuántas veces estamos alegres? ¿Cuántas veces disfrutamos? Dice aquí la palabra: si no permanecen en mí
Y la palabra permanecer es no moverte. Una rama que se desgaja, se separa, deja de beber y se va secando. Pero ¿cómo puedo permanecer? Sí, pues escuchando el mensaje, orando, leyendo, yendo a tu grupo en casa. Pero es que tengo que trabajar. No te preocupes. Ve a tu trabajo, ve a tu escuela, ve a lo que hagas, pero piensa en mí. Piensa en mí que estás injertado, para que todo lo que hagas, lo hagas pensando cómo lo haría Jesús, cómo hablaría Jesús, cómo reaccionaría Jesús, qué haría Jesús, cómo manejaría, cómo le hablaría a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cómo se enojaría Jesús. Eso es permanecer en Cristo. Si alguien te pega, le pones la otra mejilla. Si alguien te roba, le das de comer cuando tiene hambre y sed. Tiene frío, le pones la capa. Le ayudas, le levantas. Pero estamos tan enfocados en las broncas, en todo, que no disfruto mi vida, mi respirar, mi salud, mi esposo, mi esposa, mis hijos. La vida que ya me dio Jesús. Tienes a Jesús adentro. Tienes todo. Tenemos a todo. Y para terminar, hay un ejemplo de Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Pablo, alguien que dedicó su vida a agradar a Dios y a que la gente conociera a Jesucristo. Pablo estaba en la cárcel y dice que él escribió a la iglesia de Filipos. Le dice en Filipenses 2, 13 y 16: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él mismo nos ayuda. Y sigue diciendo: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes. O sea, no es una luz cualquiera, es una luz radiante. Que vean la gloria de Dios en nuestras vidas. Sí, hay problemas, pero lo que van a ver es la gloria de Dios en mi matrimonio, en mi cuerpo, en mi salud, en mi economía, en todo lo que Dios me permite tener y que tú y yo tenemos. Y sigue diciendo: brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Dice: aférrense a la palabra de vida, aférrense, no se despeguen, aunque venga el aire, la tormenta, el viento, no te despegues, aférrate. Dice: entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Alégrate, alégrate, no te preocupes. Sí, no estés triste, alégrate. Es el mejor tiempo para nuestras vidas. Perdona, reconcíliate, pide perdón, hazlo. ¿Cuántas veces al día te ríes? Pues disfruta tu sonrisa. Aunque esté chimuelo, no importa. No van a ver el hoyo, van a ver la gloria de Dios en tu vida. Sonríe, respira, tienes vida. Entonces aprovechala, usa tu vida, usa tu cuerpo, usa, hey joven, levántate. Tu fuerza, tu ánimo, tu gracia, la necesitamos, la gente adulta. Levántalos, apóyalos. Tu vida está en manos de Dios. Tu futuro está en manos de Dios. Alumbra, levántate, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Hoy podemos ponernos de pie ahí donde estás. Levántate, hazlo físicamente. Dile: Señor, hoy me levanto. Hoy me doy cuenta que necesito disfrutar lo que ya tengo, no lo que me hace falta. Hoy estoy listo para hacer tu voluntad. Tú me has llamado, estás en mi corazón. Ahora, Señor, ayúdame, ayúdame para que la gente te vea y te conozca. Y si tú que nos estás viendo nunca has podido o no has podido recibir a Jesús en tu corazón, hoy te invitamos
a que ahí en tu casa, donde tú estás, puedas hacer junto con nosotros una pequeña oración para invitar a Jesucristo a que entre en ti y puedas tomar la vida en abundancia y esa vida eterna que tiene para todos nosotros. Ahí yo te invito a que puedas cerrar tus ojos conmigo y le digas: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te pido que entres en mí. Toma mi vida, haz tu voluntad. A partir de hoy, por tu gracia, yo recibo vida eterna y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.